La mayoría de las series y algunos productos de Digimon nos presentan diversos personajes vistos desde la dinámica que aportan al funcionamiento de su grupo. Pero ¿qué pasa con aquellos que se rehúsan de formar parte de esa dinámica? ¿Qué aportan a la trama aquellos personajes que se desprenden del trabajo en equipo e interactuar con el resto de los personajes? ¿Y cómo esta actitud formaría una impronta en cómo serían tratadas las historias correspondientes a la franquicia? Encontremos la respuesta a estas preguntas y preguntémonos muchas otras en este video. Advertencia. En este video se hacen una serie de análisis y paralelismos a partir de diversas fuentes adjuntas en la descripción del mismo, pero no postulando estos como la verdad absoluta. Mirar este video ateniéndose a estas apreciaciones. Como vimos en anteriores videos respecto a los inicios y aspectos de Digimon, muchas de las tramas, historias y conceptos de los productos de la franquicia son traqueables hasta los postulados por Digimon Adventure. Sí, hay otras historias previas, como lo vimos en los videos de por qué Digimon Adventure, la historia que nadie te contó, pero el manejo a detalle de las historias no sería del todo tan tratado con meticuloso detalle hasta Digimon Adventure. Por lo que a fines prácticos para este video empezaremos nuestros análisis desde ahí. Y es por esto que mirando al debut de la pantalla chica de Digimon nos encontramos con Yamato Ishida como el primer lobo solitario de todo Digimon. Quizá muchas personas contraargumenten a Saiba Neo como un lobo solitario predecesor en el manga V-Tamer, pero en realidad Neo no formaba parte de ningún grupo durante la historia del manga primogénito de la franquicia, sino que fue por gran parte del mismo el principal antagonista. Quizás intentáramos hacer un paralelismo con personajes de otras series, lo que más se acercaría sería el Digimon Kaiser enmarcado por Kenichi Houshi, aunque más adelante ahondaremos más sobre este tema. Pero volviendo a los inicios del concepto de estos personajes, la idea inicial en Adventure fue la de crear individuos que generen empatía desde los niños japoneses del momento con sus diversas realidades y diferentes personalidades y trasfondos que los diferencien entre sí para generar ese sentimiento de identidad del joven oriental target del producto con el personaje que se estaba presentando en la serie en cuestión. Por esta propuesta no es de extrañarse que muchos ya han sido presentados en esta primera serie con trasfondos mayormente trágicos o ligados a diversas realidades en Japón que los infantes encaraban en su día a día. Padres divorciados, padres ausentes, familias que presionan un estandarte y tradición a seguir, hermanos mayores de los cuales se espera un ejemplo a seguir y la lista de microtraumas comunes en esta sociedad continúa hasta el día de hoy. Y dentro de este perfil japonés propuesto, resaltaba quien renegaba de participar en el conjunto grupal, siendo allí donde nos encontramos a Yamato. El mayor de los Ishida quizá fue de todos los perfiles presentados por primera vez en la pantalla, el más real y asociable a la merma japonesa a finales de la década de los 90. Hay múltiples artículos al respecto y estudios psicológicos en relación a las relaciones japonesas, el significado del casamiento y los divorcios. Para muchas parejas japonesas, el casarse o divorciarse representaba en aquellos tiempos y representa incluso aún hoy día el inicio y fin de una vida. No solo una rutina o estilo de vida, sino del concepto de vida al que son familiares. Citando una fuente de la época del Inner Press Service, en enero del 98, se expuso el caso de un matrimonio japonés, el cual, luego de 14 años de consumar el mismo y con 2 hijos productos de este, optó por el divorcio. De acuerdo a la esposa quien tomó la acción a este. Él trabajaba duro para sostener el hogar. No tomaba demasiado y tampoco tenía otras mujeres. Pero yo no era feliz con él, por eso decidí empezar una nueva vida, explicó. El empezar una nueva vida debemos entender desde la vista occidental que representa no un concepto figurativo sino bastante literal para el individuo japonés. En relación al primer perfil propuesto en la familia de Yamato y Takeru, tampoco es de extrañarnos que ellos, ante la ley, no presentaban la misma vida, no funcionaban de la misma forma y en definición tampoco presentaban ya el mismo apellido. El divorcio de sus padres era justamente la extirpación de no solo sus hábitos sino de su identidad misma como hermanos. Ellos ya no eran hermanos vistos por la ley y tampoco se nos daba evidencia de que se vieran con regularidad. La evidencia que sí tenemos es que no había pasado demasiados años de la separación de sus padres y en consecuencia de los hermanos entre sí.
ya que en un flashback de Hikari Gaoka se nos muestra que los hermanos Ishida vivían juntos cuando Parrotmon obró su ataque en este sector de Tokio. En un análisis más profundo, este escenario nos ayuda a entender un poco más la obsesión no solo de Yamato cuidando de Takeru, sino de la relevancia simbólica que tenía además su devoción y amor a él. Y también cómo la figura de su hermano funciona como estandarte de la vida que tuvo antes de la separación de sus padres y las inferencias que funcionaron en su vida luego de estos eventos. Asimismo, durante la primera serie se nos dan las pistas de cómo esta nueva vida había afectado a Yamato en forma de subtexto durante el transcurso de la misma. Ejemplos de ello son Yamato cocinando durante la primera noche de los niños en el mundo digital, sorprendiendo a la mayoría de estos con estas atípicas habilidades para un niño de su edad, viéndose él forzado a valerse por su cuenta en efecto de la ausencia de su padre en su vida por cuestiones laborales. Valerse por su cuenta y la soledad eran su nueva normalidad. Cualquier relación a funcionar en un grupo entonces estaría relacionada a su anterior vida. Y esto era algo difícil de aceptar por este personaje, ya que su realidad luego de las vacaciones de verano y previa a estas era la de la soledad y de que el mundo en conjunto con otros era una utopía perdida, destrozada a pedazos por imposición del divorcio de sus padres. Por esto también sus constantes choques ideológicos con Taichi como líder que intenta la unión entre los chicos para sobrevivir a sus vicisitudes en este mundo salvaje. Si su nueva realidad en el mundo humano no le otorgaba la sensación de que salir adelante significaba trabajar en equipo, ¿por qué esta extraña dimensión en la que se encontraban sería de alguna forma discrepante con esta idea? Este concepto central era el que marcaría luego el motivo en el resto de las series y la relevancia de estos personajes. Traumas familiares, valoración del individuo y el choque con quienes apelan al funcionamiento del todo en relación al trabajo en equipo para alcanzar metas. En la música se llama leitmotiv al tema musical dominante y recurrente en una composición. Mayormente este concepto fue propuesto a la fama en relación al análisis de obras de Richard Wagner, aunque también en la actualidad es aplicable a cualquier asunto repetitivo en una obra literaria o cinematográfica. En las novelas y literatura de adolescentes solemos tener un personaje principal que pasa por diferentes experiencias que lo empujan a crecer más allá de lo que originalmente concebía y en muchos casos formar grupos rebeldes con intención de liberarse de las ataduras propuestas por terceros. En las sitcoms solemos tener a reidores en menos de un minuto de separación entre una propuesta chistosa de la trama y otra para generar el interés y la atención del televidente. Y por lo general relatan slices of life, donde nos presentan a personas de entre 20 años y mediados de sus 30, teniendo vivencias en el mundo competitivo de la soltería, sus metas en la vida y la adultez. Pero entonces, ¿cuál es el motivo de Digimon? ¿Qué es aquello que se repite constantemente? ¿Existe algún motivo donde podamos relacionar todos los productos de Digimon? El análisis más periférico quizás sería que todos se relacionan teniendo Digimon en sus tramas. Otros quizá argumentarían que el motivo mayormente es el líder con Googles de V-Tamer en adelante, aunque Masaru mire mal a quienes piensen así. La realidad es que es difícil proponer un leitmotiv en Digimon, por un lado por tener en cuenta la diversidad de aspectos que se presentan a lo largo de sus historias, proponiendo tramas donde un héroe transita al mundo digital resolviendo problemas y combatiendo antagonistas, como los primeros Digital Monster en la Saturn y WonderSwan, los Digimon World, los juegos de Ryo, además de también historias en los mangas donde rara vez se nos presentaba el concepto de dinámica de grupo, en las historias siendo excepciones los casos de Digimon Next y Cross Wars, aunque demasiado por arriba al igual que lo planteado por los Digimon Story. Por esto, desligándonos de los universos planteados en los mangas, juegos y películas, el lugar donde es más fácil que encontremos temáticas recurrentes planteadas desde Toei mira más a la cara de las series de Digimon desde Adventure hasta la actualidad. Y con esto lo más destacable es la función de los integrantes de los grupos propuestos. Como ya mencionamos en Adventure, las diferentes personalidades y conceptos de los elegidos iban de la mano con apuntar a diferentes perfiles de target de audiencia.
Sin embargo, la dinámica de Yamato resaltaba como el recluido de funcionar en equipo, pero más importante aún fue su valor en contextualizar a Taichi como el supuesto líder o nexo de unión en la dinámica grupal. ¿Hubiera sido Taichi ciegamente seguido por el resto del grupo sin una contracara que ponga en tela de duda y cuestionamiento su actuar, la cual en la mayoría de las veces era temeraria y cuasi peligrosa? En ese aspecto, la maduración del personaje solitario de Yamato funcionaba como engranaje clave en la dinámica del equipo, confrontando no solo las ideologías propuestas por un líder no meritocrático, sino elegido mediante el carisma e inspiración a los otros participantes. ¿Podría ser este verdaderamente el leitmotiv de Digimon? Los líderes no se forman como tal mediante el carisma o la importancia en pantalla que se les da, sino la construcción de ellos mediante el cuestionamiento de terceros. Y en muchos casos es necesario entonces alguien que se mueva por fuera de la dinámica propuesta por este líder, para no solo llevarlo por el camino correcto, sino resguardar al grupo por medio de actuar fuera de él. Evidencias de esto nos da, de vuelta en el caso Yamato, su mismo Seiyuu, quien en entrevistas en los DVD de Adventure nos expande sobre los conceptos que le fueron dados y exploró durante la construcción de su personaje. En esta conversación con la voz del personaje, el mismo actor expresa que Yamato es un personaje extremadamente ligado no tanto al pensamiento frío, sino a sus emociones. Su exterior frío lo presenta debido a su imposibilidad de manifestar estas emociones pasionales que consumen sus pensamientos constantemente. En esta misma entrevista, la Seiyuu de Gabumon expresa que este perfil se ajusta al término asociado en varios audiovisuales japoneses con la palabra descriptiva como tsundere, la cual es relacionada a personajes que actúan de forma distante, fría y testaruda, pero durante el desarrollo de su evolución interpersonal adoptan gradualmente una actitud más cálida para con sus pares. Quizá también este tipo de atributo es común en varios anime y series japonesas en relación a una gran parte de la sociedad optando por la retracción grupal por sus dificultades relacionadas mayormente a traumas, los cuales los frenan de accionar en un vínculo social relajado y expresivo de sus emociones, personajes con fuego interno y una muralla entre ellos y las personas. Esta muralla invisible tampoco es rara en cómo la mentalidad japonesa promedio se mueve en sus contextos de sociabilidad. Sin embargo, para el caso de las tramas de Digimon, como ya planteamos, sirve también como balance de escalas para patearle figurativamente el trono a los personajes de liderazgo cuando sea necesario. Pero, ¿esto funciona en todas las series de Digimon por igual en cuanto al motivo de los lobos solitarios en cada trama? Hay muchos casos que responden a la dinámica de los lobos solitarios, pero a fines de no extender más del imperante este video, vamos a tocar algunos más a fondo y otros más en la periferia, pero no concluyendo estos análisis aquí, sino abriendo la puerta a nuevos videos donde se expandan las bases por verse en este momento. Quien tomaría la posta de Yamato es Kenichi Houji en la segunda serie propuesta del universo de Adventure. Sin embargo, este es planteado como un caso diferente al resto, ya que en la serie comienza como un antagonista, por lo que Ken influye en unir al nuevo grupo de elegidos de forma activa, confrontándolos y en definitiva uniéndolos para vencerlo a él. Mientras que Yamato se alejaba y se oponía a Taichi cuando era necesario hacerlo, Ken comienza la serie como opuesto no solo del protagonista, sino de todos como un grupo. De todas formas, Ken es un caso extremadamente especial y diferente al del resto de las series, ya que no posee una naturaleza ferviente y confrontativa natural en sí. No se para inmediatamente como aquel dispuesto a ser la contraparte del lanzado a la aventura del grupo. Como Digimon Kaiser logra ser un antagonista equiparable y comparable en varios aspectos a Saiba Neo en V-Tamer. Pero luego terminada su saga, el niño es acechado por la culpa y demonios internos con los cuales él tiene que lidiar. No solo por someter y esclavizar a casi un mundo entero, sino por tener que enfrentarse a sí mismo con su mortalidad y la pérdida de su hermano.
Por esto el compañero de Wormmon funciona diferente en comparación a otros presentados por las consiguientes series. Ken no es un lobo solitario porque le gusta hacerlo o porque funcione como un opuesto al líder que no expresa el fervor de sus emociones, sino que se aparta de funcionar en grupo debido a su intención de redención por sus pecados, como un viaje de reconciliación personal pero momentáneo. En retrospectiva pareciera que Ken no se demuestra duro, fuerte o enojado y cortante con el mundo, como otros en este rol en las series anteriores y consiguientes, sino que su enojo y frustración son hacia él mismo y redimirse. Saliendo del universo de Adventure nos encontramos con Digimon Tamers. Este universo trató más de lleno temáticas urbanas, más oscuras y tangibles para la mentalidad que representaba el pensamiento japonés de principios del milenio y por consecuencia sus mensajes al mundo. Chaiki Shei Konaka, maestro compositor en jefe de esta nueva apuesta, de quien ya hablamos y seguramente vayamos a profundizar más adelante en varios aspectos relacionados a su influencia en Digimon, no era ajeno a esta realidad de los niños japoneses para quienes no solo la serie sería target, sino que también sería parte importante de cómo funcionaría la dinámica de los personajes en la serie. Y para esta dinámica era verdaderamente importante cómo iba a plantear a su lobo solitario encarnado en la piel de Makino Ruki. Desde inicios de la serie, la idea planteada desde un comienzo era que la historia iba a estar conformada por 3 personajes principales, de los cuales uno iba a ser una mujer. Esta no era una cualidad menor y menos para la época, ya que Digimon era financiada por Bandai y el público target principal de la franquicia a los ojos de esta empresa eran niños varones ya desde sus orígenes en los Biped Digital Monster. Confirmado este reto en el que un personaje femenino debería inspirar la compra de los productos premisa, este personaje debía mandatoriamente resaltar por sobre los masculinos. Esto favoreció al enriquecimiento del entramado postulado para Ruki, ya que no solo debería tratarse de un carácter fuerte y el estar asociada a un poderoso Digimon, sino que su backstory debía llamar de igual temple la atención del televidente. En etapas iniciales se planteó a la reina Digimon como un paralelo a Trinity de Matrix, y la investigación de Konaka sobre estudiantes del primario en Japón le dio en resultado a una mayoría de estos como hijos de padres solteros o divorciados. Si bien este tropo había sido ya explorado en la periferia en el caso de Yamato y Takeru, con Ruki se iría más allá imponiendo costumbres y herencia familiar en contraparte a su trauma por la separación de su padre. La idea de la figura paterna de Ruki no es explorada de todas formas en demasía en la serie, y no fue intencional de Chaiki el proponer que el carácter de ella era debido a esta carencia de padre. Sin embargo, esto es explorado en películas como Runaway Digimon Express por parte del staff relacionado a Tamers, pero sin influencia del escritor en jefe mencionado. Sea que el carácter fuerte y solitario de Ruki sea por contrariedad de estereotipos propuestos por su madre de feminidad o su ausencia de padre, claro está que este carácter no solo retrataba a una persona fuerte y altamente competitiva, sino rehusante de trabajar en equipo. Interesantemente, esto fue puesto a prueba en varios y determinados escenarios de la serie, y de forma aún más interesante en la saga relacionada al viaje por el mundo digital de estos personajes. Esta sección de la historia siempre me pareció de lo más interesante, siendo quizá más centrada al foco de Takato y ella, pero que vamos a ahondar en posteriores videos más dedicados al majestuoso y brillante universo de Digimon Tamers. Antes de movernos al análisis correspondiente a otros personajes aislados del grupo de la franquicia, me parece de interesante énfasis resaltar que Ruki es una de las pocas o la única que no posee un aire de rivalidad con el personaje principal de esta serie. Mientras que podríamos definir un claro aire de rivalidad o polos opuestos de poder en varios planteos como los anteriores y posteriores de Yamato y Taichi, Ken como Kaiser y Daisuke, Takuya y Koji, Masaru y Touma, Taiki y Kirija, Ruki se siente como un personaje separado del supuesto líder carismático, y el líder carismático es presentado como un niño más bajado a la tierra y realista que como un ideal caricaturesco de rivalidad o polo opuesto. Sin embargo, la reina Digimon funcionaba como una pieza clave en la formación del carácter y la madurez de Takato, ya que la frialdad con la que ésta afrontaba las batallas, así como la naturaleza
con la que se desenvuelve en sus combates sirvieron para darle un destello de sacudida al mundo real al joven protagonista. Ya no se trataba de un juego, se trataba de quién era más fuerte y quién sobrevivía. Estas sacudidas frías a la realidad moldeaban a Takato para enfrentarlo con su mortalidad y para aprender otros modos de la mano de Xian posteriormente. Rookie lo enfrentaba de forma no empática y cruda, como el mundo la trataba a ella, y Xian desde una vista más contemplativa y didáctica. Hablaría horas sobre las dinámicas de personajes planteados por Tamers, pero avancemos un poco más con el resto de evidencias de este leitmotiv. En la dinámica del lobo solitario de Frontier tenemos a Koji Minamoto. Desde el principio de la serie, su seiyuu nos revela en entrevistas como la de los DVD Box, en que la intención era que su personaje sea la contracara opuesta del protagonista, lo cual refuerza esta clase de estereotipos ya propuestos desde Yamato e incluso haciendo un callback a trasfondos en los que Koji era también un hijo de padre soltero que después se casa nuevamente. Si bien la idea luego revelada de sus traumas y su hermano gemelo es muy superficialmente explorada y poseía especial potencial para la trama, este contexto, aunque no profundizado, aporta al entendimiento del personaje y su temple, así como su actitud hacia la vida, especialmente reflejada en contraste con el protagonista en el séptimo episodio, también referenciado por su seiyuu, donde por primera vez no solo contrasta en su visión de lo cotidiano con Takuya, sino que aprende a anteponerse a prejuicios personales para trabajar en equipo con este al final del capítulo. En el universo de Sabers tenemos nuevamente una mezcla nueva y extraña propuesta para el solitario Touma H. Norstein. Ya hablamos sobre que Rookie sobresaltaba del resto de estos perfiles solitarios propuestos en las series, pero el trasfondo de Touma pareciera uno de los mejores pensados y desarrollados para contextualizar cómo es el personaje y por qué toma las acciones que toma. Touma es frío y calculador y un prodigio cuando es presentado en escenas por primera vez, pero Sabers en particular hace un excelente trabajo en contextualizar todas sus acciones. De pequeño era discriminado por miembros de su familia por no ser un Norstein puro al ser mitad japonés, y esa segregación lo empuja a tener una mirada hacia el mundo en la que él debía valerse por sus propios méritos como un prodigio y esforzarse al máximo para lograr tanto la aprobación de su familia como su lugar en el mundo. Asimismo, también la trama en relación a la enfermedad de su hermana lo fuerza a tomar decisiones que se contradecían con lo que había crecido su personaje relacionado a otros miembros de DATS, pero al mismo tiempo hacen que en el contexto posteriormente explicado de la historia simpaticemos y entendamos los fundamentos de su forma de ser. Un estigma social relacionado a tanto la valoración y derecho de clase, así como apreciación de la única persona que le había dado un lugar y un abrazo cálido en un crudo mundo aristocrático europeo. Funciona también como antítesis y cuestionamiento y contraparte del protagonista, pero de su relación y rivalidad llega a descubrir bajo puños limpios, valga la redundancia, la calidez que solo había encontrado en compañía de su hermana, la cual peligraba de muerte. Casi 3 años después conoceríamos el universo de Cross Wars, el cual nos propone un caso bastante interesante de dicotomía en aspectos de la mentalidad japonesa. Por un lado, la idea de la unidad hace a la fuerza y preocuparnos por el otro es lo más importante y lo que nos hace crecer. Y por otro lado, el mostrar amabilidad es mostrar debilidad, y al mostrar debilidad otros pueden aprovechar la oportunidad y atacarte, y al mismo tiempo no serías justo con la persona con la que fuiste amable para que ésta busque su propia fuerza. Al principio de la serie, Taiki se mostraba dubitativo respecto si adherir a la causa de Shoutmon o no, puesto que desconocía si las ambiciones del Digimon rojo iban de la mano de intereses personales o buscaban un bien colectivo. Tras comprobar que el joven protagonista podía confiar en las intenciones de su compañero, es recién cuando inician su alianza y su viaje con la filosofía de la unión entre camaradas y la bondad hacia el otro construyen nuestra fuerza. El joven general de Crossheart instantáneamente duda y desconfía de Kirija a partir de su demostración de fuerza con Mailbird Ramon, usando a uno de sus seguidores como proyectil en el caso de Golemon, demostrando que en su visión de la vida y filosofía del mundo no existía lugar para la debilidad o compasión y que toda acción es necesaria para llegar a un fin del poder máximo.
Quizá el demostrar poca amabilidad y cariño para con sus seguidores es una alegoría a cómo el mundo se había portado con él. Extrañamente, Kirija presenta un perfil de superioridad y superación para con los motivos del protagonista, pero con la intención de no ignorarlo sino utilizarlo como parte de sus herramientas para buscar el poder definitivo. Rivalidad orientada a fines prácticos y personales. No sirve de nada pelear contra Taiki cuando puede tranquilamente utilizarlo para alcanzar sus metas. El trasfondo de Kirija en esta serie tarda mucho en dar evidencias sobre por qué él actúa de la forma en la que actúa y lamentablemente no se profundiza demasiado, pero tenía un potencial enorme en relación a la historia que enriquece mucho más a este personaje en contexto de cómo se dieron los eventos en comparación a muchos otros como el mismísimo protagonista. Recién por el episodio 21 se nos da un destello de la trágica infancia del general de Blue Flare, pero no es hasta mucho más adelante en la serie, casi por el episodio 43, donde verdaderamente entendemos al personaje por los hechos que forman su carácter. Kirija siempre fue empujado por su padre con la idea, ante todo problema que ocurre en su vida, desde la bandera, citando a este: si no eres fuerte, no mereces vivir. Posteriormente terminó perdiendo a su madre y quedándose con su padre también en su lecho de muerte del accidente que había cobrado la vida de su esposa, empujándolo a un estilo de vida en que la filosofía de la fuerza prevalece es la máxima meta. Tras perder a su padre y quedar huérfano, solo y traicionado tanto por familiares como colegas de su padre y perder su casa, dinero y negocio familiar, Kirija se decide a vivir bajo este dogma y tratar al mundo sin la misericordia que la vida le mostró a él. Citando al mismo Kirija hacia Nene: volverse fuerte es la única forma de curar el dolor. Tras años de vivir bajo estas ideas y luego de ser llevado por Bagramon al mundo digital, Kirija vuelve a enfrentarse nuevamente con su mortalidad entre los episodios 33 y 34, donde Metal Greymon es absorbido por Neobam Demon, y por primera vez vemos la evolución del personaje en esta serie cuando queda atónito ante la pérdida de su Digimon emblema de su ejército. Kirija aporta uno de los arcos más trágicos en Digimon y lamentablemente el tiempo en pantalla que se dedica a este es muy pequeño, aunque nos sirve para fundamentar nuestro análisis entre las dicotomías presentadas y aún más exacerbadas en esta serie sobre la unión, la bondad y la empatía hacia el otro siendo la ley primera por un lado, y la fuerza del individuo y la soledad marcando el camino hacia la victoria ante todo lo demás por otro. No voy a expandir mucho análisis correspondiente a Hunters y a Ryouma Mogami, ya que todo su trasfondo y motivaciones eran que él quería ser como Taiki al igual que Tairou, y durante toda la serie fue manipulado por Quartzmon, por lo que esa influencia externa invalida toda construcción de personaje firme o análisis que podamos ahondar. En el mundo de Appmon se nos presenta el caso de Rei Katsura, donde este se encuentra en una búsqueda personal por su hermano secuestrado por Leviathan. La historia de este personaje es extremadamente interesante y nos habla un poco del valor de las conexiones familiares entre hermanos y la valoración que estos entablan entre sí. Tras la muerte de la madre de Rei y el abandono de su padre, el joven se determina a hackear las bases de registros familiares de Japón para poder él, con 14 años, ocuparse de su hermano menor y así no ser separados. Su hermano lo era todo. Era su única conexión con su humanidad y el mundo y la única persona con la cual él había abierto sus afectos luego de la tragedia proveniente del seno paterno. El arco de Rei y su búsqueda por su hermano al punto de no importarle nada ni nadie hasta alcanzarlo, así como su oscuridad y furia, es uno de los más interesantes propuestos por la serie y lleva a traumas generados por los padres a un nivel mayor. Creo que en retrospectiva Rei podría ser paralelo a Yamato con su amor a Takeru en Adventure, pero llevado a una escala más trágica y quizá más realista que se pueda dar en el mundo de hoy, donde muchos hijos de padres solteros son quizá forzados a madurar prematuramente debido a la dejadez de sus estándares paternos. ¿Cuánto afecta la idiosincrasia japonesa, el estilo de vida tradicional japonés de la vida por el trabajo, del escarpado margen afectivo que muestran los padres para con sus hijos y los valores que la empresa japonesa empuja y aporta a esta disociación afectiva entre familias?
Los lobos son animales altamente sociales que dependen de su dinámica de grupo para sobrevivir. No son lo suficientemente grandes como un tigre o tienen la fuerza de las mandíbulas de un cocodrilo o escamas que puedan proteger su cuerpo. No. Los lobos dependen los unos de los otros para sobrevivir. Cazan en grupo, comen en grupo y establecen vínculos jerárquicos en sus jaurías tanto para comer como para aparearse. Por eso es muy raro ver un lobo solo, y de estarlo muy seguramente no le quede mucho de vida fuera de la protección y cuidado de otros. Popularmente se suele denominar a las personas que prefieren la soledad y la introspección como lobos solitarios. Irónicamente, los seres humanos durante milenios estuvimos dependiendo de un grupo humano para sobrevivir. Formamos conexiones sociales con otros para no sentirnos tristes o solos, como para en algunos casos también obtener algo del otro. Muchas veces el término popular de lobo solitario suele estar asociado a la asocialidad. La asocialidad suele estar ligada muchas veces a la falta de motivación de llevar a cabo una interacción social. Para la psicología, este término puede ser también empleado en la forma de no social o desinteresado social. La asocialidad es una forma distinta, pero no mutuamente exclusiva al comportamiento antisocial, en el que luego este deriva a una activa misantropía y antagonismo a otras personas u orden social. Sin embargo, hay un nivel bajo de asocialidad observada en los introvertidos, mientras que altos niveles de asocialidad pueden estar experimentados como síntomas de personas con severos trastornos de esquizofrenia o diversos traumas relacionados al autismo, personalidad esquizoide o trastornos de personalidad evitativa, entre muchos otros. En Japón existen extensos traumas relacionados a la conexión social entre personas que suelen derivar en la mayoría de los casos en buscar o hacer todas las actividades de su rutina en grupo o buscar la soledad por no poder adecuarse a esos estándares. Mayormente este tipo de comportamientos terminan derivando en casos como los hikikomoris, los cuales abarcan al grupo de personas en Japón que deciden vivir una vida de ermitaños mediante los medios de no salir de sus casas y casi ni socializar con otros. También estos aspectos suelen concluir en muchas eventualidades por las que las personas que deciden vivir en una vida en soledad hasta el punto de que su aislamiento involucra tal nivel de discrepancia social que hay notorios casos en los que las personas en Japón terminan muriendo sin ser recordados o extrañados por nadie. El aspecto nefasto de estos traumas en conjunto con los suicidios en el país tendería a tener un estigma respecto a los mensajes sociales que comprenden sus audiovisuales. Este fenómeno, que se extiende como una epidemia en la cultura japonesa, es llamado kodokushi, que significa muerte solitaria. Muchas personas tienden a un aislamiento social tan grande que son llevadas a vivir lejos de ambientes urbanos congestionados para vivir una vida de ermitaños, donde no tienen contacto ni con familia, amigos ni vecinos. En 1997 ocurrió un caso de un hombre de 69 años que vivía a 40 kilómetros de Tokio, aislado de todo contacto social, que no fue hasta 3 años después de muerto que encontraron sus restos en la puerta de su hogar. Por eso es extraño el pensar que mientras muchos subtextos sociales de la compañía japonesa expanden sobre el ser siempre el mejor que nadie más y superar los límites personales de uno mismo dejando de lado su ser social para con otros, esa idea desemboque en una epidemia de asociabilidad y disociación de la mayoría de los japoneses para con sus pares, culminando en muchas historias propuestas en que el camino solitario no lleva a ningún lado. Por esto, en muchos casos, en palabras más simples, el comunicado entre líneas sería: derrota a todo el mundo, y si el otro puede, tú también puedes. Y al mismo tiempo, no depender de nadie y vivir solo nunca termina bien. No es de extrañar que esta disparidad de mensajes dentro del seno de la cultura japonesa sean generadores de diversos traumas, que llevan tanto a suicidios como muertes solitarias, donde la vida misma de las personas suele ser casi que un producto más, intercambiable y efímero. Tampoco es de extrañarse que muchos de los productos audiovisuales de índole cyberpunk basen su estética en las pobladas calles de un Tokio futurista. Y esto nos lleva al caso de Digimon. Estos contextos sociales, siendo tendencia cultural, suelen generar experiencias muy traumáticas en los niños japoneses desde temprana edad.
Así que ¿por qué no comunicar desde el subtexto de una animación intencionada para ser consumida en su mayoría de las entregas por niños, la idea de la unión hacia la fuerza, hasta los personajes solitarios necesitan amigos y el que no importa que tan cruel haya sido el destino o la sociedad japonesa, entre paréntesis, con tu persona, siempre vas a poder confiar en otros. Yamato buscaba la soledad porque aprendió a depender de él mismo desde que sus padres se separaron y su padre, ataviado de trabajo, lo dejaba para cuidarse de él mismo, y Takeru representaba su única conexión sentimental con otra persona, así como el rezago de su antigua vida, pero al final descubre que alrededor de amigos él nunca va a encontrarse solo y nunca más iba a necesitar de esa soledad. Rocky veía la fuerza y su valor máximo en los méritos personales y en su forma solitaria de ver la vida tras discernir de una figura paterna y tener una figura materna con la que chocaba constantemente. Pero no es hasta que comienza a aceptar a otras personas en su vida como amigos y camaradas que logra poder hacer que Renamon alcance etapas evolutivas. Su conciliación con su lado afectivo con el mundo es incluso demostrado gráficamente cuando decide usar una remera no con un corazón roto, sino con un corazón completo, ya que ella había alcanzado ese nivel de madurez en el que la camaradería y la amistad y su lazo tanto con sus amigos como con su Digimon alcanzó la verdadera fuerza. El mismo mensaje se replica en el caso de Koji, Touma, Kiriha y Rei. En la soledad no está la respuesta. En los amigos y la compañía y el afecto del otro está la verdadera fuerza. Este subtexto se trata de implementar a temprana edad para el mensaje hacia los niños solos, sin una familia nuclear o funcional o directamente dependiendo de ellos mismos en vez del seno materno o paterno. Con esta idea en el mensaje audiovisual impreso, entonces los chicos ya no apuntarían a la soledad en sus vidas, ¿no? Entonces la labor de los lobos solitarios, o común y muchas veces erróneamente llamados sublíderes, puede resumirse solamente en ser una forma de metamensaje para el público televidente sobre la moraleja de la fortaleza en el grupo. Es algo más complejo que eso, y hay casos muy particulares en cada propuesta en el discurso de la trama que pueden ser analizados de forma unitaria y separada. En primer lugar, englobar a los solitarios de la serie simplemente con el término de sublíder podría llegar a considerarse una forma superficial de agrupar los perfiles propuestos, solamente por poner a estos en paralelo con la dinámica grupal expuesta por la primera serie. Rivales, entre grandes comillas, quizá podría abarcar a una gran mayoría, pero no a todos, y sería un rasgo que pueda ser familiarizado con Pokémon, franquicia con la cual se suele comparar a Digimon en la mayoría de los casos de forma tendenciosa. Kenichi Hoshi, fuera de ser el Digimon Kaiser, no portaba el carisma ni para contraponerse a Daisuke ni para liderar parte del grupo hacia su visión de ver las cosas. Más bien buscaba soledad por medio de su redención personal. Makino Roki buscaba su aislamiento por su filosofía de la soledad para alcanzar a la fuerza y por su ímpetu competitivo, y por esto no pretendía ser seguida por nadie en este ideal ni contraponerse a nada, solamente buscar su poder en ella misma. Koji Minamoto sí tiende a tomar un lugar similar a Yamato en la primera serie, proponiendo su visión de ver las cosas en contraparte al protagonista, y siendo la antítesis de los ideales de la figura carismática del líder, con un mismo carisma que este. Touma tomaba un temple similar proponiendo conductas tácticas y sobreponiendo a sus logros personales como evidencia de su buen criterio de pensamiento. Sin embargo, en Sabers hay planteada una jerarquía y dinámica diferente por tratarse de un escuadrón con una estructura similar a la de un cuartel de policía, y si bien tanto Masaru como su contraparte eran carismáticos, ellos responden a los mandatos de una autoridad jerárquica en DATS, con una visión diferente sobre cómo hacer las cosas. Por estas razones, Touma, tomado como un supuesto sublíder, puede ser ampliado más a detalle. Kiriha en cambio tiene un gris en la idea de sublíder, ya que durante toda la serie él plantea ser su propio líder y no arrodillarse ante nadie, pero sobre el final une fuerzas con otros bandos sobre una bandera. En este caso,
¿No compartían el liderazgo del último Crossheart tanto Taiki, Nene como Kirija? Nunca se habla tanto de jerarquías en ese momento, sino más bien como un equipo. Pero sin embargo, esto es contrapuesto posteriormente por Hunters, dando a entender que Taiki siempre fue el líder, por lo que muchos chicos aspiraron luego a ser como él en la serie ya mencionada. En el caso de Appmon y Rei es más intrincado, ya que Rei nunca buscó liderar nada ni imponer su filosofía de conducta a otros, sino simplemente llevar a cabo su misión primordial durante toda la serie, la cual siempre fue la de encontrar a su hermano. Posteriormente sí trabaja con el resto, pero solamente cambia su visión de soledad por el afecto de sus pares. Por estas cuestiones hay un peso más importante a la hora de establecer el valor de los lobos solitarios más allá del subtexto ideológico de la fuerza en los lazos afectivos. Un ejercicio interesante que podríamos hacer en relación a llegar a la verdad de la utilidad para la trama de estos personajes sería retirarlos de esta para encontrar su fortaleza y valor para con su relación con el resto del cast. Para el caso de Yamato, todos los personajes se verían no solo comprometidos en seguir la guía carismática y temeraria de Taichi, sino que también el arco de crecimiento de Takeru, más allá de la dependencia de su hermano, tampoco existiría. Por lo que en este aspecto Yamato sirve como pieza clave para la maduración de dos personajes importantes para los acontecimientos de la serie, así como también el crecimiento de él mismo, de lo que significaba la noción de sus propias fortalezas y su descubrimiento afectivo para con otros. Sin Ruki, Takato difícilmente hubiera comprendido la gravedad y seriedad de la consecuencia de los acontecimientos que derivaban de Digimon peleando entre sí. Difícilmente hubiera puesto en duda sus acciones y su propia fortaleza, así como también afrontar su propia mortalidad. Sirve como guía para Yuri en el arco donde ella comenzaba a cambiar su orientación de identidad solitaria, y en ese mismo arco logra tener paz con su mirada hacia el mundo, mostrando misericordia a Impmon y generando, por caída de dominó, la comprensión sobre el hecho de que si ella había podido alcanzar ese nivel de madurez, también había un lugar en el mundo para el Digimon Violeta donde existía alguien que lo estaba esperando. Kouji pasa de la soledad y una visión cruda de ver la vida a encontrar amigos y hasta un hermano, y ese crecimiento le sirve tanto a su hermano para integrarse al grupo como a Takuya para formar parte de un temple más dominante. Toma aprende que el calor de otra persona iba más allá de sus logros y la aceptación de su familia, y sin él Masaru nunca hubiera comprendido que todo acto violento conlleva una consecuencia, y que a veces es mejor trabajar en equipo con la fortaleza del otro como el aliado de uno. Si Kirija no se hubiera propuesto en la trama, no existiría contexto para equiparar la llamada oscuridad en Cross Wars, no solo presentada por un antagonista Digimon, sino que también nacida del corazón despiadado de un humano abandonado por la sociedad. También sirve para contextualizar a Taiki como un personaje no tan crédulo y cauto cuando es necesario serlo ante una presencia que pudiera ser malintencionada. Rei era tanto parte de la evidencia de la extensión de los poderes de Leviathan como parte de una de las subtramas principales de todo Appmon, y al mismo tiempo sirve para que el grupo principal de personajes comprenda la importancia de su actuar y las repercusiones de la misión que tienen por delante para derrotar a este antagonista sin rostro durante gran parte de la serie. Estos ejemplos de personajes y estas propuestas en cada una de las tramas nos explican cómo interactúan los japoneses entre sí. ¿Qué esperan del otro? Y lo importante de contrastar actitudes entre personajes carismáticos para llegar a un punto medio de acuerdo. En la soledad encontramos reflexión. En la reflexión encontramos entendimiento. En el entendimiento crecemos como personas y alcanzamos nuestra propia fuerza. El complejo del lobo solitario es la base fundamental de las tramas de los universos de Digimon. Del contraste, de la tragedia, del dolor y la soledad logramos crecer, y de ello, aún todos, estamos encontrando nuestra propia fuerza. Dejando al lobo que solo buscaba la muerte dentro nuestro de lado, al liberar y comprender aquello que nos hace humanos. Gracias por llegar hasta aquí y ver este video. Fue un esfuerzo de meses y meses de trabajo
redacción e investigación. Este video forma parte de la sección del canal titulada Documentando Aspectos Digitales, donde expongo documentales y microensayos como este dedicados a Digimon. Si te gustó, no olvides tanto suscribirte al canal como pasar por esta lista para más videos como este, con este tono, y todo like, comentario o compartir de mi trabajo es una ayuda de gigantes proporciones. Y sin más que concluir, nos vemos en la próxima con más y más videos.